regresando de sus cultos. En América Latina, conjuntamente con nosotros, hay cristianos, sus hermanos en Cristo, que están celebrando la resurrección de Cristo. Y así sucesivamente. En Alaska, en Hawái, sus hermanos en Cristo están levantándose, recordando que hoy es día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente es un día especial porque es día de la resurrección, hoy es un día especial porque es una oportunidad de celebrar la Santa Cena. Nuestra iglesia tiene una tradición, no es obligación, no es un mandato de Dios en la Biblia, simplemente una tradición nuestra de celebrar la Santa Cena el primer domingo del mes. Y qué interesante, en el día de la resurrección también cae el primer domingo del mes. Entonces, para mí, eso fue una gran oportunidad de reflexionar. Yo les invito a seguir conmigo varias lecturas bíblicas relacionadas con los dos temas. Primero, Lucas capítulo 22, los versículos 7 a 20. Lucas capítulo 22, los versículos 7 a 20. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Ustedes recuerden que la Pascua fue la fiesta de los judíos en que recordaron la salvación del pueblo de Israel mientras pasaban en esclavitud en Egipto, y como vino el ángel de la muerte para castigar a los primogénitos de los egipcios. Pero los que tuvieron la sangre del cordero como señal en la puerta de su casa, no sufrieron la muerte, sino sobrevivieron para escapar de la esclavitud y vivir y salir para la tierra prometida. Entonces, la fiesta de los judíos en que comieron la Pascua, pan sin levadura y carne del cordero, recordando los corderos sacrificados para colocar la sangre en la puerta de los hijos de Israel en Egipto. Entonces, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá a un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síguelo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparan allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, recordamos un nuevo pacto.
Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Les invito a repetir estas palabras. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa palabra pacto es una palabra tan preciosa para nosotros, porque es una palabra que nos recuerda que tenemos una relación muy privilegiada con nuestro Señor Jesucristo. Cuando participamos en la Santa Cena, declaramos que somos partícipes en un nuevo pacto con Cristo. Es un pacto que requiere de arrepentimiento y de fe de parte nuestra. Es un pacto que demandó la muerte del único Hijo de Dios. Es un pacto que como requisito previo demandó la muerte del único justo. Por eso es un pacto en su sangre. Es un pacto que libera el Espíritu Santo. Les invito a seguir leyendo conmigo en Lucas capítulo 23. Lucas 23, el versículo 44. Y este justo es la muerte de Jesús, que él estuvo anticipando en la celebración de la Pascua con sus apóstoles. Lucas 23, 44, desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. En este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo salió de un lugar preciso en el templo de Dios y tenemos acceso a la santidad de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pacto que tenemos con nuestro Señor es un pacto que nos da el privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y es un pacto que nos da acceso al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a mirar a Efesios capítulo 1 en el Nuevo Testamento y vemos que por el pacto que tenemos con nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 desde el versículo 18. Pablo dice a los creyentes: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces, hermanos, al celebrar la Santa Cena, recordamos el pacto que Cristo hizo con nosotros derramando su sangre. Recordamos el gran amor de Dios que nos permite tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Recordamos el gran pacto de Dios que nos da el poder de la resurrección para enfrentar la vida aquí en esta tierra. Siendo así, ¿qué actitud debemos tomar al recibir los elementos de pan y vino? ¿Qué actitud debemos tomar? ¿Una actitud de humildad? Porque no merecemos la muerte de Cristo, no merecemos el poder de su resurrección, pero sí tenemos acceso tanto al perdón como al poder que Dios nos da. Pues una actitud de humildad, una actitud de gratitud, muy agradecidos. Amén.
Y realmente, cuando recibimos los elementos, más que nada estamos diciendo, Señor, te agradezco infinitamente por lo que hiciste por mí. Por tu vida, tu muerte, tu resurrección. Venimos a recibir los elementos con una actitud de arrepentimiento. Es un requisito de participar en el pacto de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces esa actitud llevamos a la cena del Señor. También una actitud de fe y confianza. Y tuve que usar ambas palabras, fe en la realidad de la muerte y el sacrificio de Cristo, fe en la resurrección, pero confianza, porque ya no somos enemigos de Dios, somos los amigos de Dios. Cristo nos llama amigos, y siendo amigos llegamos a su presencia confiados en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué actitud debemos tener al recibir los elementos de pan y vino? Una actitud de esperanza. A pesar de las dificultades que enfrentamos en este momento, en este mundo, hay esperanza para vida abundante aquí en este mundo y vida eterna desde ahora y para siempre. Entonces no recibimos los elementos de la Santa Cena desesperados, sino con una esperanza en la obra de Dios ya realizada en la cruz de Calvario y con una actitud de tranquilidad. La Biblia nos enseña que cada uno debe examinarse, pues examinémonos individualmente en silencio y luego vamos a participar en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Vamos a orar y vamos a examinarnos. Padre Santo, te damos gracias que la sangre de Cristo tiene poder para liberar de la condenación, de la culpabilidad, del temor, de la vergüenza. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Te damos gracias, Señor, por tu sangre, por tu cuerpo quebrantado por nosotros en la cruz de Calvario. Y te damos gracias por el gran privilegio de participar en un pacto contigo. Amén. Amén. Hermanos, si usted ha entrado en un pacto de Cristo, con Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Él para perdonar sus pecados y recibirle, le invito a participar conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: hagan esto en memoria de mí. Pueden pasar para recibir los elementos. Que el Señor le continúe bendiciendo, hermanos. Si no dijéramos otra palabra, creo que entendemos qué es la importancia de este día. Y como pastor y predicador, pues la historia es la misma, ¿verdad? Todos los años, y ustedes se sientan ahí y escuchan, la historia no cambia. Lo que cambia, hermanos, es cómo nosotros respondemos a esa historia año tras año. Nos estamos acercando un poquito más, día a día, mes a mes, año a año, o es simplemente una vez más que lo escuchamos. Así que le pido que permita que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, que mora con nosotros en estos momentos, y lo hemos sentido. ¿Cuántos lo han sentido? Que Él siga redarguyendo sus corazones y les ayude a tomar un paso más firme, más cerca, un compromiso con Él, que Él está extendiendo esa invitación, como dijo el video: búscalo. No está lejos, está esperando
que nosotros extendamos nuestras manos o nuestra palabra a Él. Y Él estará ahí con nosotros. Gloria a Dios. Voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Y de nuevo le damos gracias a las visitas que están con nosotros. Ya conocen el camino, ya le vimos las caras, así que lo conocemos. Le amamos y le invitamos que si Lexington es su hogar, pues que nos siga visitando. Sí, está un placer hacer eso. Gloria a Dios. ¿Llegamos? ¿Dónde están? Marcos ¿qué? 16. Vamos a comenzar en el versículo 9. Mark 16, beginning in verse 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se gozaron grandemente. Gritaron de gran gozo. ¿Su Biblia dice eso? No, aquí dice, no lo creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ellos se gozaron. Y ellos brincaron. Y ni aún ellos creyeron. Estamos viendo un patrón. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reprendemos incredulidad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, que es tan cortante como una espada de 2 filos, Señor, penetre en nuestros corazones y podamos ver en estas palabras, Señor, en este día, la realidad de este hecho, Señor, que sigue, Señor, haciendo una diferencia en nuestros corazones, si así lo permitimos, Señor. Si nos rendimos a ti, si te damos acceso a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Reprendemos al enemigo, distracciones, y pedimos, Señor, que tú mores en este lugar y tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer día de resurrección. Jesús se le presenta primero dice aquí a María Magdalena. En los diferentes evangelios hay diferentes relatos. De acuerdo de nuevo, como hemos dicho antes, teniendo que ver cómo ese autor quería que su audiencia escuchara. Y para unos, las mujeres fueron a la tumba y estaba vacía. Pedro corrió con Juan, miraron adentro, no lo vieron y regresaron. Los soldados romanos vieron esa piedra movida y huyeron. Patita, ¿para qué te quiero? Ángeles dijeron, ¿por qué buscáis al que vive? No está aquí. No pierdan el tiempo. Es más, regresen a Galilea. Le dijo que iba delante. Vayan allá. Pero aquí Marcos nos relata que María Magdalena, y hace énfasis de algo, hermanos, y no es coincidencia, no es simplemente un accidente de ortografía, que dice primero que se le apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, de alguien que Jesús había librado de prisiones espirituales,
María Magdalena tiene la mala fama de que la llamaban ramera. Ella no era ramera. Si vemos las escrituras, nunca dice eso. Pero sí estaba poseída. Sí necesitaba liberación. La primera C de las 3 C de resurrección es consolación. Y esta C, hermanos, era necesario para esos primeros discípulos, apóstoles, seguidores del Señor. Y siguen siendo vigentes para nosotros hoy. Fue a consolar. Vemos que los discípulos estaban encerrados, atemorizados, dice, llorando, tristes, desanimados. Vieron a Jesús morir y puesto en un sepulcro. Se acabó la historia. Necesitaban consolación. Necesitaban ser testigos oculares de este hecho. No simplemente algo que escucharon, sino que algo que vieron. Y se le aparece a una mujer que tenía mucho de qué darle gracias, pero que también necesitaba consolación. Y el Señor nos sana a nosotros de nuestras dolencias para que en nuestra consolación nosotros podamos consolar a otros. ¿Usted ha podido aconsejar a alguien que ha pasado algo similar a lo que usted ha pasado? Y usa a María. Marcos es bueno para usar las personas o detallar, traer énfasis sobre personas que el mundo en esos tiempos no ponía mucho valor. Las mujeres no tenían mucho valor. Hoy sí, mujeres las amamos. Las necesitamos. Pero en esos tiempos, hermanos, desafortunadamente, como que la sociedad la echaba a un lado. No le daba mucha importancia. Y es más, si tenía aflicción o dolencia o algún handicap o fama de ser endemoniada, ¿quién iba a creer a esta mujer? Pero Jesús llegó a su vida, la liberó. Ella se convirtió en una seguidora del Señor. Tanto que se aparece en este lugar y tiene el privilegio de ser la primera que Jesús se le aparece. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Ella sí regresó con gozo. Ella sí regresó alabando y glorificando a Dios. ¿Usted ha regresado a algún lugar para dar buenas nuevas a alguien que no le ha creído? Qué triste es eso, ¿verdad? ¿Cómo no me vas a creer? Lo vi. No me lo dijo nadie. Yo lo vi con mis ojos. Ellos no la creyeron. El Señor quiere consolar. The first C of the resurrection is consolation. He wants to give us peace. Because these disciples were anything but at peace in that time. They were huddled. They were scared. They were disappointed. But he comes to Mary Magdalene, who he had freed, it says 7 demons. Not 1, not 2, 7. She was really possessed. But when the Lord sets you free, he sets you free indeed. And he uses that woman to console others, to say, he's alive. It's true. But they didn't believe. And today, the Lord wants to give us consolation. He wants us to believe that again. And to leave from this place knowing that that's not just something that's a story, a fable. It's history. It occurred. Esto es un hecho que sucedió y sigue teniendo significado hoy. No es un hecho para ese momento, en ese tiempo. Es algo que sucedió en ese tiempo para afectar el resto. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Si Jesús no resucita, nosotros quizás estamos aquí. Mucha gente dice, yo no estuviera aquí. Sí, estuviéramos aquí. Pero quizás con ídolos o imágenes o otra cosa que no tiene nada que ver con un Cristo resucitado. Como dijo mi esposa, el único que resucitó. Ningún otro. El Señor nos quiere consolar.
recibir esa consolación para poder salir de donde estemos, para consolar a otros. Jesús se le aparece a los suyos, a lo que Él esperaba que ministrara al resto del mundo. ¿Cómo van a ellos a ministrar a otros si ellos primero no reciben y creen? He had to go to those he was calling to minister to others before they could take that message to anybody else. So we have to believe first. You're not going to go and spread something that you don't believe in. Or you won't do it very often or very long. You'll grow tired and weary. Pero lo que es verdad, hermanos, así lo vamos a pregonar a alta voz. ¿Por qué? Porque confiamos en eso que Él ha hecho. Así que lo primero es la consolación. Lo segundo, la segunda C es confirmación. Lo quiso confirmar. Así que no era simplemente un hecho que se le iba a parecer a una persona, sino que quería confirmar que Él estaba resucitado. Dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Aquí Marcos esta historia la pone muy breve, pero esta es la misma historia de los dos que iban camino ¿a dónde? A Emaús. Camino a Emaús, a 7 millas de Jerusalén. De nuevo ellos, no regocijando, no fueron dándole gloria a Dios por una resucitación o resurrección, sino confusos y perplejos, dice el Evangelio. Sí, andaban y hablaban. Bueno, hablaban de ese Jesús pero mira, murió y ellos confundidos, cabizbajo. Estaban yendo fuera del lugar de bendición, regresando a su hogar, no con respuestas, con dudas. Y si conocemos esa historia de Emaús, Jesús se le aparece y ellos no reconocen quién es Jesús. Jesús escucha lo que está hablando, lo que ellos hablan, y le preguntan, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Cuál es el dilema? Los veo un poquito cabizbajo. ¿Qué sucede? Y yo, ¿eres tú, Luis? ¿Cómo que tú no has escuchado? Este hombre que nosotros pensábamos. Y de nuevo detallando su desánimo. Dice que Jesús abrió la palabra y le comenzó a explicar. Desde el principio fue de los profetas que dijo con anticipación de ese siervo que iba a venir, que iba a morir, que iba a sufrir, pero que se iba a levantar al tercer día. Imagínense Jesús mismo dándote ese mensaje glorioso. Pero ellos no reconocieron que era Jesús hasta que no lo invitaron a su casa. ¿Ves? A veces las cosas no se ponen claras hasta que no invitamos a Jesús a nuestras casas, a residir con nosotros. Y dice que al bendecir el pan, y partió el pan, y en ese momento se le cayeron esas escamas de sus ojos y pudieron observar que era Jesús resucitado en sus medios. ¡Wow! Digan, ¡wow! ¿Qué hubieran hecho ustedes? Wow. Pero dice que así tan rápido como lo vio, se le desapareció. Pero estas personas, dice que sí se levantaron, regocijados, y regresaron. Era tarde, estaban listos para ya acostarse. Pero se levantaron y tomaron ese rumbo de nuevo a Jerusalén, 7 millas de nuevo, para regresar con las buenas nuevas. Oye, ya van 2. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Lo vimos. Cenamos con Él.
y ni aún a ellos creyeron. Así que necesitamos consolación y necesitamos confirmación. ¿Qué confirmación? ¿Qué más puede el Señor hacer para nosotros en nuestros tiempos? ¿Qué más que ya no ha hecho? Todo lo que necesitamos está en su palabra. Quizás lo que a nosotros nos hace falta es escudriñarlas un poco más, leerlas, permitir que nos hable. So the second C is confirmation, and he appears to these two that are walking toward Emmaus, walking away from Jerusalem and away from the blessing, the place of blessing. And they were confused and disappointed, and Jesus comes upon them and asks them, "What are you guys arguing about? What's going on?" And they explain, "Well, we thought this was going to be different. We thought he was the one. We thought he was the man." ¿Han escuchado eso? Jesus is the man. Yeah, until the point where they invite him into their home. And upon blessing the food and breaking the bread, their eyes are opened and they see the risen Christ. And maybe that's what we need. We need to invite him into our home, into our heart, so that we can see him fresh and anew, so it could be confirmed in our lives. And the third C es confrontación. Nos consuela, nos confirma, pero ahora nos confronta. Y el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Jesús se enojó. Un enojo santo, decimos, ¿verdad? ¿Alguien aquí se ha enojado? ¿Qué es lo que dice cuando te enojas? No lo digas aquí. Pero no me puedo imaginar, no sabemos el tono de voz, no sabemos todo lo que dijo, pero reprochar quiere decir que estuvo muy descontento. Y no es como hoy en día que los padres dicen: te voy a poner en timeout, ponte en timeout. Jesús le dejó saber que cuántas veces, qué más tengo que hacer para que crean. Se lo dije con anticipación en muchas ocasiones, a través de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas. Le dijo: este templo lo destruirán, pero en 3 días lo levantaré. Se lo dijo con anticipación, lo profetizó, y ellos no pudieron captar. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Cómo iban ellos a hacer la obra del Señor, continuar lo que le había enseñado, si ellos no creían? Sin resurrección no hay evangelio. Es el fundamento. El nacimiento no era suficiente, su vida no era suficiente. Tenía que morir y resucitar. Es el paquete completo. Amén. Y eso Jesús lo hizo. Así que hay una confrontación, que es el dilema de hoy. El Señor nos confronta. Sabemos que eso ha sucedido. ¿Qué vas a hacer, hermanos, con eso que tenemos? ¿Lo estás guardando? ¿Lo tienes encerrado como un tesoro? Y en vez de compartirlo, simplemente te lo estás guardando para ti. El Señor nos confronta. Hay otra C que no puse aquí, que me vino después al final, que después de todo eso el Señor comisiona, hermanos, y es el salir de aquí
versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En un momento les reprochó, pero ¿para qué? Para que despertaran, porque necesitaba que ellos salieran. That lastly is confrontation. Jesus confronts them, confronts their doubt. And says, how could you not believe? How many times? I said it before, and I've come in different forms to different people, and they've come to you, and you still don't believe. What was necessary for them to believe was because he wanted them to continue this message. And how can you take a message that you haven't bought into? You're not going to do it. The final C, and it's not up here, is the C of commissioning. Because once he reprimands them, then he tells them, but I have a job for you to do. Now that you have seen me. And we haven't even touched on doubting Thomas. Put your finger here. It's me. Stop doubting, Thomas. I have a job for you. And the job is to go into all the world and to preach the good news and to baptize and make disciples. And for those that believe, they'll be saved. That's the message I have for you guys. So I'm consoling you. I'm confirming. I'm confronting you, but I'm commissioning you. Hermanos, hoy el Señor nos está comisionando. Si usted desea eso, el Señor le quiere otorgar esa bendición. Está diciendo, a ti te lo estoy entregando hoy. Usted, id. Señor, no estoy preparado. Id. Yo te doy las palabras. Ustedes abren la boca, yo les doy. Open your mouth, I will fill it. But we're left with this again. El mismo mensaje. No cambia la historia, resucitó. ¿Qué vas a hacer diferente este año? Y yo no sé si estás en la parte que necesitas consolación. Quizás vino hoy y necesitas consolación. Quizás llegó hoy y necesitas confirmación. Ha estado orando, Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida, y el Señor está confirmando lo que ya le ha estado diciendo. O quizás lo que necesitaba hoy era confrontarse con esa realidad de que el Señor sí te puede usar, sí te quiere usar, y te está dando la autoridad de ir en el nombre de Él. No vayas por ti mismo, vaya bajo la autoridad del que te manda, de yo soy. ¿Quién? Yo soy el que te manda. El Señor nos está dando eso. Y si en alguna de esas sedes el Señor le está hablando, pues le pido que se ponga delante del Señor y le diga, gracias, Señor. Gracias por lo que he escuchado, lo que estás demandando de mí. Y comprométase con el Señor, no con este lugar, no con ninguna persona individual, sino al que le da a usted la salvación individual, el que le da consolación, confirmación, le está confrontando. Vamos a estar de pies. Si alguno necesita oración, este es el tiempo. If you need prayer, this is the time. This is the place. Si necesitas venir al Señor por primera vez o regresar al Señor, qué lindo que resucitaras espiritualmente en un día de resurrección. Wouldn't it be awesome that if you needed to give your life to the Lord for the first time or to return because you've become cold and distant, that today would be a day of resurrection for your life, spiritually speaking, on a day that we celebrate the Lord's resurrection. So if you want to do that, don't leave this place without Him in your heart. No salga de este lugar sin Él en su corazón. Oremos, Señor.
Señor, te damos gracias, te damos gloria por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que harás a través, Señor, de estos vasos de barro, Señor, que tú te complaces en usar. Gracias por tus bendiciones sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por levantarte, Señor, de ese sepulcro, el lugar que todavía hoy está vacío, porque, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, te levantaste de ese lugar, Señor, para enseñarnos y darnos a nosotros también vida eterna, Señor. Tu resurrección nos resucita a nosotros, Señor, nos perdona de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, si alguien en nuestros medios tiene que tomar ese paso, que tú estés redarguyendo ese corazón, Señor, que tú estés haciendo la obra que solo puede el Espíritu Santo hacer. Toca vidas, Señor, transforma mentes. Te damos gracias, Señor. Gracias, somos bienaventurados, somos personas privilegiadas, porque, Señor, tú resucitaste entre los muertos. Gracias, Señor, como hemos cantado. Gracias. Quisiéramos tener otras palabras, Señor, pero gracias, mil gracias. Te pedimos que nos ayude a obedecerte y a seguirte, Señor, de ir y predicar. Gracias que un día alguien hizo eso con nosotros. Señor, tú nos alcanzaste con tu palabra. Ayúdanos a nosotros ahora a compartir ese regalo glorioso con nosotros. Úsanos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.